Muy buenos días para cada uno de ustedes, compañeros. Licenciada María Evelyn Pérez, como grupo número 1 nos corresponde dar a conocer las técnicas de evaluación de desempeño en el curso de organización y planificación escolar. Para el efecto, pues de acuerdo a la distribución en cuanto a los grupos, nos corresponde con señor Albina Roblero y un servidor darles a conocer a ustedes cada uno de los aspectos y de las formas de evaluación en cuanto a las técnicas que existen de desempeño por parte del estudiante. Entonces vamos a iniciar, Senio, con lo primero, que es el portafolio. Y primero el saludo para los compañeros, ¿va? y la Licta. Así es, para todos un saludo muy cordial, licenciada. Yo creo que este es un curso bastante importante y es un gusto para nosotros compartir lo que hemos trabajado sobre las herramientas educativas que debemos de utilizar como docentes en el aula. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera técnica, que es el portafolio. Entonces, Señor, para que nos explique. Así es, yo creo que todos tenemos pues una idea de lo que es el portafolio, pero tenemos que recalcar que el portafolio es una recopilación de reflexiones o trabajos creados por el estudiante que permiten al docente evaluar el avance que el estudiante ha tenido, también pues qué tanto ha logrado en su proceso educativo. ¿Para qué nos sirve el portafolio? Pues nos sirve para que el estudiante pueda reflexionar sobre su proceso educativo. También pues nos sirve para realizar una autoevaluación y una coevaluación. ¿Cómo elaborar un portafolio? El portafolio es un trabajo compartido entre el docente y el estudiante, en el que el docente pues tiene que definir las áreas en las cuales se va a trabajar el portafolio. Tiene que indicar qué materiales van a incluir dentro de él, que pueden ser textos, fotografías, hojas de trabajo, resúmenes. Y bueno, pues este portafolio debe ir ordenado en forma cronológica. Para elaborar un portafolio podemos hacer uso de material reciclable en casa. Nosotros elaboramos este portafolio con material reciclable y bueno, pues tiene las divisiones con folders para meter dentro de él pues los resúmenes de los estudiantes que han realizado en clase. Y bueno, pues profe, esta es una herramienta, considero yo, bastante importante, y el docente pues debe de llegar al aula y pues mostrar de repente el material creativo para que los estudiantes lo puedan mejorar. No sé qué opina usted. Sí, es importante mencionar esto en cuanto a que también tiene que existir un acompañamiento por parte del docente, las formas de cómo se va a elaborar. Y principalmente es el estudiante que tiene que llevar un control efectivo. Ya decía la seño ahí, le permite al estudiante manifestar y dar a conocer varios aspectos en cuanto a su proceso de evaluación. El siguiente, pues, seño, es el diario de clase. Definitivamente esto pues también es otra herramienta que está dentro de las técnicas de evaluación de desempeño por parte del estudiante. En todas estas técnicas debe existir un acompañamiento directo del docente. Es el docente el primero que tiene que darles a conocer a los estudiantes qué tipo de evaluación o qué técnica deben utilizar los estudiantes. Y dentro de ello tenemos el diario de clase, y esto sirve para analizar el avance y las dificultades que los estudiantes tienen para alcanzar las competencias. Se logran, dice, escribiendo respecto a participación, manifiesta sentimientos, emociones e interpretaciones. Este es un diario de clase. Es un diario de clase. Vamos a mostrarlo acá para que pues son ejemplos, pues es uno de los muchos ejemplos que los estudiantes se pueden ir teniendo. Por eso es que es diario de clase, porque tienen que llevar un registro cronológico, apuntes de todo lo que van a estar realizando los estudiantes día a día. Entonces esto es un ejemplo de los muchos, ¿verdad? Ahí va a depender de la creatividad del estudiante, cómo es que lo va a plasmar, y también el docente pues tiene que tomar muy en consideración, muy en cuenta los aspectos que el estudiante plasme en un diario de clase. Como se indica, pues tiene que ir el acompañamiento del docente, el estudiante pues tiene que también darle el acompañamiento, que es el ente principal que tiene que darle la vida a ese diario. Continuamos con la siguiente técnica, ¿sí? Que es la técnica del debate. Bueno, tenemos la siguiente técnica, que es la técnica del debate. Esta es una técnica de discusión grupal.
en la que pues se elige un tema con el propósito de analizarlo y establecer conclusiones. Es muy importante porque nos permite profundizar un tema. También pues el debate es una herramienta que permite fortalecer en el estudiante algunas destrezas comunicativas, como lo es una exposición oral muy acertada, lo que es pues la argumentación, la investigación. También pues permite establecer conclusiones. Lo que hay que hacer para desarrollar un debate, lo primero es que el docente establezca el tema de investigación. Punto número 2, tiene que dividir el grupo para que puedan estar equitativos, ¿verdad? Tiene que nombrar a un moderador. Posterior a ello, pues el grupo tiene que buscar sus argumentos, leer e investigar sobre el tema para prepararse. Y bueno, pues para evaluar un debate, el docente debe de realizar un instrumento de evaluación, puede ser una lista de cotejo o una rúbrica. Lo que se pretende a través del debate es de que el estudiante pueda analizar un tema de manera profunda y pueda establecer conclusiones pues que ya nos lleven a definir y a comprender mejor un tema. Perfecto, pues el docente lo que tiene que hacer entonces en el debate es a los estudiantes proponerles un tema y a ellos pues tendrán que plantear sus argumentos, una parte, y la otra parte pues defender con argumentos también. En la siguiente técnica de evaluación se encuentra lo que es el ensayo. Pues esto es una técnica en donde determina que queda libre para el estudiante. El docente le da un tema y el estudiante puede, dice la técnica, elogiar, criticar, realizar una exhortación a determinadas personas en cuanto al tema. Sabemos que un ensayo pues se compone de 3 partes importantes, que es la introducción, el cuerpo en sí del tema y la conclusión a lo que se llegue teniendo en cuenta ese tema. Como en todas las técnicas pues, tiene que existir el acompañamiento del docente definitivamente, para que el estudiante pues siempre vaya encauzado a la técnica que se le vaya a pedir. Entonces esta técnica del ensayo es donde el estudiante entonces queda libre para que él pueda plasmar en ese documento o en ese texto lo que él considere de acuerdo al tema que se le proporcione inicialmente por parte del docente, que es una técnica muy, muy bonita, porque ahí se deja que el estudiante pues experimente, explore, analice y sobre todo pues ponga en práctica el pensamiento que en determinado momento él le pueda dar a ese tema que se le da. Así es, el ensayo pues, como usted bien lo mencionaba, requiere que se elabore con un lenguaje sencillo y coherente. En este caso pues hicimos un ensayo del curso de matemáticas, entonces básicamente, como usted decía, tiene que llevar la portada, en este caso la carátula, una introducción y bueno, pues el lenguaje con el que se redacta es un lenguaje sencillo que pretende comunicar las ideas del estudiante de manera libre, de acuerdo pues a lo que él comprendió del tema. Pues este es nuestro ejemplo de ensayo. Muy bien, en el siguiente punto tenemos, la siguiente técnica es el estudio de casos. Aquí se hizo un estudio de casos. Sí, estudio de casos. Es otra técnica que el estudiante pues también tiene que verificar. Hasta cierto punto el docente también le asigna un determinado tema. Entonces durante la realización dice es posible que el estudiante recoja, clasifique, organice y sintetice la importancia o la información recabada respecto al mismo. Entonces es prácticamente como un experimento que tiene que hacer el estudiante directamente en determinado tema que se le asigne. ¿Para qué se usa? Dice promover la resolución de situaciones de la vida real con la orientación del docente, aplicar situaciones reales, principios aprendidos en el aula, evaluar cómo el estudiante se desempeña ante una situación específica. ¿Cómo se elabora? Pues el docente tiene que primero tener el objetivo para qué es que necesita hacer este estudio de caso. ¿Qué pretende el docente? Que el estudiante explore o que el estudiante le responda y que encaje prácticamente, como mencioné hace un momentito, que lo contextualice a la situación que vive dentro del aula o ya sea en su comunidad. Yo creo que esas herramientas como el estudio de casos, el debate y las que estamos trabajando, pues permiten que el estudiante sea analítico
analítico, crítico y reflexivo, que él pueda pues dar su propio punto de vista, que no solo repita algo que está en los libros, sino que él pueda analizar, emitir sus propios juicios, y esto yo creo que es un aprendizaje significativo que nos ayuda a lo largo de la vida. Perfecto. La otra técnica que tenemos acá es el mapa conceptual. Esto es muy importante. Dice una presentación gráfica que sintetiza cierta cantidad de información relacionada a conceptos y proposiciones por medio de conectores. Esto es lo importante, y el punto a resaltar aquí es por medio de conectores que tienen un tema principal y que va conectando como decir, el objetivo a lo subjetivo. De lo general a lo específico. Ahí está. Sí, dentro de los mapas conceptuales existe una gran gama en su clasificación. Pueden haber mapas mentales, organizadores gráficos, árbol de problemas, telarañas, y puede haber diagrama de llaves, pero todo esto pues permite que el estudiante lo organice de manera clara. Pues en el ejemplo vemos, profe, un payasito. Vamos a ver si nos pueden hacer la cámara para un momentito, para poder explicar aquí la cuestión del mapa conceptual. El tema que se utilizó aquí es el tema de los valores. Derivado de los valores pues está la amistad, paz, tolerancia, fe, valores. Pero si podemos observar, lo importante de esto, podemos utilizar cualquier tema, pero lo importante de esto son los conectores, que de un tema pues tiene que existir un subtema y así sucesivamente. Esto entonces es lo que es el mapa conceptual. Muy bien. Bueno, yo creo que por ahí dicen que el estudiante aprende más viendo. Entonces yo creo que al momento de ir realizando un mapa conceptual o un organizador gráfico, tenemos el ejemplo del payasito con globos, ¿verdad? Y hay muchas otras estrategias más. Pues él puede explicar un tema y abordar un tema con mayor facilidad, porque le va dando las indicaciones pues de cómo realizarlo. Yo creo que es una estrategia bastante importante, la de los mapas conceptuales. La otra técnica. La siguiente técnica nos corresponde el proyecto. Bueno, pues el proyecto es una planificación y ejecución de una tarea, una investigación o una actividad. En el proyecto lo interesante es que el estudiante es el planificador, el ejecutor y el evaluador de la actividad. Pues un proyecto lo que pretende o para qué sirve es para identificar un problema en el contexto educativo, en este caso, ¿verdad? Y poder darle solución. Hay varios tipos de proyectos. Está el proyecto por área, proyecto por actividades, un proyecto global. También existe un proyecto acción, un proyecto de conocimiento, y todos ellos pues van enfocados a darle una solución a un problema. ¿Cómo elaborar un proyecto en el ámbito educativo? Pues el docente, juntamente con los estudiantes, deben de identificar un problema, que esto ya resultaría como el planteamiento del problema, ¿verdad? Y de ahí pues establecer los objetivos de este proyecto y, lo más importante, buscar la solución. Hay varias soluciones para un determinado problema, pero siempre hay que buscar la más viable, la más factible y la que mejor nos genere resultados. Para evaluar un proyecto, el docente tiene que establecer una herramienta de evaluación, como en este caso podría también evaluarse a través de la autoevaluación, coevaluación o la heteroevaluación. Y bueno, pues se realiza al finalizar el proyecto. Puede ser, vuelvo a repetir, un proyecto para subsanar algún problema en el centro educativo o en el contexto educativo. Perfecto. El docente pues tiene que tener su hoja de criterios, ¿verdad? Y que el estudiante ahí más su instrumento y va manifestando también, y que es parte de la evaluación, las actitudes, la responsabilidad y todo eso. La siguiente técnica de evaluación, siempre en las de desempeño, encontramos la que es la resolución de problemas. Yo creo que el título habla por sí solo: resolución de problemas. Es importante mencionar que dentro de este tema o dentro de esta técnica entra mucho lo que es la competencia, y que eso utilizamos nosotros muy bien en nuestras planificaciones. ¿Qué competencia vamos a establecer para esta técnica? El trabajo del docente pues es ponerle de conocimiento a los estudiantes determinado problema. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Pues estudiar todo el problema, y la conclusión, o al final, pues es darle una solución. Por eso ese es el tema.
¿Qué entra aquí? Dice la definición exacta. Es una técnica que el estudiante debe resolver un problema o producir un producto a partir de situaciones que presentan un desafío o una situación a resolver. Entonces, esto está claro. El docente plasma un problema acompañado prácticamente de un instrumento, cuáles son los criterios que va a calificar, y que los estudiantes se adentren a ese problema y que lo estudien y que al final pues le den una solución en cuanto a esto. Entonces, pues como todas, y hemos venido repitiendo a lo largo de la exposición, que es el docente que tiene que darle el acompañamiento directo. El estudiante pues es el protagonista y es el que tiene que darle la vida a esta técnica. Así es, dentro de la resolución de problemas, algo que quiero destacar es que permite desarrollar el pensamiento del estudiante, porque él se vuelve pues un poquito más ágil para poder pensar y darle solución a los problemas que se le presentan. La siguiente técnica es el texto paralelo. Bueno, pues el texto paralelo es una herramienta que a los estudiantes pues les gusta bastante, ya que es un material que ellos elaboran con sus experiencias, con lo que pues han aprendido de cierta área o subárea que se les imparte. Ellos pueden realizar el texto paralelo utilizando pues los contenidos que se le han impartido, o pueden hacer uso de hojas de trabajo, de imágenes con las que ellos quieran complementar el proceso pues de los aprendizajes. Esto nos ayuda también para que el estudiante ponga en práctica su creatividad. El día de hoy pues tenemos un texto, gracias, paralelo, que habla acerca de la granja. Entonces, en este caso pues el texto paralelo fue elaborado haciendo referencia a características de animales de la granja. Como podemos ver, pues viene la parte en la que el estudiante coloca algo de reflexión, crítica, análisis, comentario o punto de vista sobre el tema. Y bueno, pues de esta manera se elabora un texto paralelo. Como lo vuelvo a repetir, es una herramienta bastante útil que le permite al docente evaluar pues qué tanto el estudiante ha aprendido, cuál ha sido su nivel de comprensión, y bueno, pues también sirve de autoevaluación para el estudiante. Y es una herramienta que nos apoya para que el estudiante pueda fomentar y desarrollar su creatividad. Y bueno, pues quiero recalcar que estos materiales se pueden elaborar con material reciclable que haya en casa. Y bueno, pues sería también, estaríamos practicando lo de las 3 R's, ¿verdad? Reciclar, reutilizar y... ¿cuál es la otra? Reutilizar. Bueno, vale, entonces podríamos hacer uso de estos materiales. Y bueno, pues estamos integrando en una sola actividad varias competencias que el estudiante puede desarrollar. Muy bien, la siguiente técnica es la pregunta. Esto normalmente se pone en práctica todos los días como docentes dentro del aula, pero no nada más es de llegar e improvisar. Esto tiene un proceso y a la larga pues tiene que llevar también un control. En la pregunta, lo que pretende el docente es de que el estudiante ponga en práctica sus habilidades cognitivas, sus sentimientos y experiencias. ¿Cómo surge esto? Surge de una interrogación. El docente pues viene y tiene que planificar obviamente la clase y decir, bueno, hoy le voy a hacer esta pregunta a los estudiantes, en donde le permite al estudiante desarrollar sus destrezas y sus pensamientos, porque a veces no, como docentes a veces no exploramos eso. Entonces esta técnica de evaluación pues es muy importante y se hizo este ejemplo. O sea, esto ya va a depender de la creatividad del docente. Por ejemplo, puede llevar este recipiente, dentro del recipiente pues colocar las preguntas. Se le pide al estudiante que ingrese la mano y él puede sacar una pelotita o cualquier otro objeto, papelitos doblados o cualquier otra situación en donde se le pueden plasmar las preguntas. Esto para hacerlo de una forma creativa, pues dinámica, para que el estudiante pues se motive también a participar. Por ejemplo, aquí tenemos esto, dice ¿qué pasa? ¿Qué pasos siguió para resolver? Eso es prácticamente una pregunta. Igual, o sea, la misma forma que se puede utilizando. Entonces el estudiante se adentra a la clase y va a responder de una forma que considere de tal manera de que el docente pues también vea la participación del mismo, también con su propio instrumento, con sus propios criterios,
para que el estudiante pueda responder. Entonces este fue el objeto que utilizamos o que se hizo para poner un ejemplo en cuanto a la pregunta, que es una técnica de evaluación. El docente dice debe determinar el tema a trabajar con los estudiantes por medio de preguntas. Establece el propósito o interacción de las mismas, dirigir el proceso. Es importante que el docente tiene que dirigir el proceso, la dinámica o como le quiera llamar dentro del aula. El estudiante, pues existe una forma de evaluación, y la forma de evaluación dice: el docente prepara una lista de cotejo, escala de rango o rúbrica que le permite evaluar las respuestas de los estudiantes. Entonces esta es la técnica de la pregunta, que casi es similar con la cuestión de las pruebas objetivas. Sí, solo que tal vez en esta la pregunta pues es de forma oral y el estudiante participa de manera activa, ya que pues a algunos se les complica a veces participar por la timidez. En cambio, con este juego pues ya cada uno tendría que participar e ir dando una respuesta a lo que se le plantee. Sí, la siguiente técnica son las pruebas objetivas. Y diseño, pues aquí hay que hablar también de que normalmente es lo que se utiliza. Creo que es la técnica más antigua. La antigua y la que se viene utilizando. Ahí están las diferentes formas de evaluación. La cuestión de ítems, dice, de evocación simple, pruebas de aparamiento, de ordenamiento y así sucesivamente. El docente pues tiene que tener el cuidado para poder plasmar, porque se ha visto en la realidad de que muchas veces se habla de pruebas objetivas y se hace como que una prueba mixta, no se define realmente qué prueba es la que se le va a pasar al estudiante, y es ahí donde el docente pues incurre en error en confundir a los estudiantes, ¿verdad? Entonces es importante que la prueba objetiva, como decía el señor Vina, pues la pregunta es directamente oral, que se trabaja directamente ahí en el aula dirigida por el docente, y la prueba objetiva pues va plasmada en un documento, en un papel, que se le da cierto tiempo al estudiante para que pueda responder. Así es. Entonces yo creo, como lo decía el profesor Keiner, de que las pruebas objetivas deben de ser elaboradas cuidadosamente con series distintas. Pueden haber series pues de falso verdadero, series de respuesta múltiple, de subrayar, de emitir algún comentario, pero tenemos que seleccionar todas. Yo creo que contamos con un valioso libro que se llama Herramientas de Evaluación, y ahí nos describe cuántas series debe llevar una evaluación, cuántas preguntas, porque a veces traumamos a los estudiantes y no podemos utilizar o no realizamos una prueba objetiva de manera correcta, porque a veces al escuchar es semana de pruebas objetivas todos se ponen asustados, todos como que le temen, y ahora qué hacemos, no he leído, no se me ha quedado nada. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma y decir que una prueba objetiva pues solo estamos evaluando lo que el estudiante ha aprendido en un lapso de tiempo determinado. Tiene que ser una prueba creativa, una prueba que pues no asusta al estudiante. Claro, efectivamente. Entonces tenemos alguna otra, que sería la última. Entonces es importante y definitivamente pues agradecer a la licenciada que se nos pone este tipo de actividades que son nuestra herramienta como docentes, y que pues debemos de tener el amplio conocimiento para poder ponerlas en práctica en las aulas, y que el estudiante pues no lo confundamos, sino que al contrario, que seamos facilitadores para que ellos pues puedan obtener los promedios que realmente ellos se merecen. Así es, muy bien, pues yo creo que hemos aprendido mucho en este curso, y ojalá que estas herramientas de evaluación las apliquemos en el aula, y por eso fue que surgió la idea de crear este material pues para motivarlos e incentivarlos de que el docente debe ser el ejemplo. Si llegamos al aula y mire, yo hice mi portafolio, ustedes hagan el suyo y superen al mío, ¿verdad? Esa es la idea, que el estudiante pueda superar. Pero a veces si somos docentes que solo llegamos y decimos háganlo, investíguenlo y como ustedes crean, ¿verdad? Entonces yo creo que de esta manera pues podemos crear nosotros nuestro material como nosotros lo hicimos este día, y llevarlo al aula para que el estudiante se motive y bueno, pues no ser tan rústicos en ese caso, ¿verdad? Tener algo de creatividad en el aula. Perfecto, entonces concluimos con la exposición. Les agradecemos la atención y que tengan un buen día. Muchas gracias.